Cordial Amén. saludo a quienes se unen a nosotros en este viaje intelectual, donde exploraremos una variedad de temas profundos y contemporáneos en torno al discurso de la filosofía. En este espacio, en este conversatorio, esperamos reflexionar sobre los desafíos y los dilemas de otros tiempos que resultan de muchísima actualidad. En el día de hoy me acompaña el profesor Pavel Rodríguez Durango, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades y miembro de nuestro semillero de investigación ETOS, adscrito al Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio. Bienvenido, Pavel, a la inauguración de este conversatorio de nuestro grupo ETOS. Profesor Tyron y a todos pues, quienes consulten este interesante conversatorio, un saludo muy grato. Además que nos converge un tema muy interesante, este ejercicio de la divulgación de la filosofía y más de esos tópicos que del pasado retornan al presente para volver a demostrarnos la importancia de la filosofía pues, en la vida cotidiana y en todas las aristas del pensamiento, es inmensamente grato. Entonces, pues, profe, muchísimas gracias y pues aquí presto a que hagamos de la conversación un elemento muy formativo y además muy entretenido. Gracias, Pavel. El estoicismo es una escuela filosófica antigua que se origina en Grecia en el siglo III antes de Cristo. Una escuela que alcanzó su apogeo en la Roma imperial y que centra su interés particularmente en la ética, en la lógica y en la física, pero Ujú. que además se enfoca principalmente en el dominio de las emociones y en la aceptación serena del destino. Vamos con eso, Pavel, un panorama general del estoicismo. Bien, profe, pues ya usted ha dado algunos apuntes importantes. El estoicismo, primero, como ubicarlo geográficamente, que era muy propio de las culturas antiguas, proviene de la Stoa Poikilie, que es el lugar de donde también proviene Zenón, que en el año 301 a.C., pues digamos, empieza a darle una apertura a ese concepto del estoicismo y que posteriormente ya se empieza a transformar en un sistema que logra mucha robustez en el mundo romano a partir, digamos, de unas diferencias específicas que pues también comparten algún elemento donde fundamentalmente, ya bien lo decía usted, el elemento ético respecto a la moderación de las pasiones se convierte como en un lugar muy importante, un tema que lo diferencia, pero también lo acerca a corrientes como el epicureísmo o la misma escuela cínica, pero que digamos en tanto modelo ético empieza a hablar de una cuestión de la cual nos vamos a ampliar mucho más adelante, que tiene que ver en vivir en armonía con la naturaleza. Dentro de los mismos estoicos había un esfuerzo por una sistematización de un sistema. Sin embargo, digamos que por lo menos si hacemos referencia a los tres grandes en Roma, vamos a encontrar diferencias capitales entre Epicteto, Séneca y por supuesto quien va a ser de nuestro interés en este programa fundamentalmente, que es Marco Aurelio, pero digamos que ese elemento fundamental de una ética estoica dirigida a una razón que no es una razón que solo le pertenece al sujeto, sino que es una razón que tiene un contacto, un encuentro con la natural, un encuentro con lo universal, va a empezar a reflexionar sobre el tema de las pasiones, ¿no? Por utilizar ese concepto ya mucho más fortalecido en Spinoza, futuro, pero digamos que ese es como un elemento capital. ¿Cómo relacionar al hombre dentro de su estructura filosófica con retos como el destino, como la muerte, como lo material? ¿Sí? No va a ser tampoco digamos, un rechazo absoluto a lo externo, pero también va a tener esa lógica mediadora importante que pues hoy por hoy es lo que se ha recogido más en la esencia del estoicismo, ¿no? Pues hoy en día de nuevo se retorna a esa escuela, sobre todo en la pospandemia, volvemos a ponerle la mirada al estoicismo. De hecho, hay algunos elementos que más adelante diremos importantes, inclusive desde ciertos puntos de vista conspiranoicos, sobre por qué retornar al estoicismo y las diferencias, digamos, de las malinterpretaciones que hay sobre una actitud pasiva. El estoicismo no es una filosofía pasiva, como muchos lo tratan de decir, bueno, es una filosofía de la aceptación acrítica, de que el mundo se nos viene encima y nos tenemos que quedar ahí quieticos, sino que pues naturalmente implica otras formas de acción. Y creo que eso es como un elemento muy importante que podremos hablar sobre el estoicismo en tiempos contemporáneos. Sí, es Pavel. Los estoicos, los antiguos estoicos creían que se debía vivir de acuerdo con la razón y con base en la virtud. Mantener la Uh -huh. calma frente a los problemas que a todos los seres humanos de una u otra forma se nos presentan en la vida. Hay
énfasis en la autodisciplina y en la aceptación de las circunstancias que son inevitables. Hay que vivir en armonía con esa naturaleza. Obviamente, Pavel, muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, ¿no? Claro. Por supuesto. Vamos ahora, Pavel, con las particularidades de uno de esos estoicos, que es el tema central de esta charla. Vamos con Marco Aurelio. Bien, profe, hablemos un poco de Marco Aurelio, pero también quería recoger un poco esa labor práctica que usted terminaba diciendo del estoicismo, que es fácil decirlo, difícil hacerlo. Y yo quiero, digamos, ingresar a Marco Aurelio, pues no con una referencia biográfica, pues porque eso se consigue muy fácil en Internet, sino sobre el elemento de lo decir, hacer y la coherencia que debe existir entre ese decir y hacer. Digamos que el estoicismo sí hizo, o por lo menos tiene un principio fundamental de cierta abjuración de los bienes materiales, un tema que no siempre ha sido muy coherente, sobre todo pues, si entendemos que esa, digamos, ese, no desdén, pero sí replanteamiento con el mundo material para verlo solo como un medio. ¿Sí? Hay un concepto muy interesante que manejaban también sobre el tema de los bienes externos y la relación para que la virtud actúe, que es la adiaforía, ¿no? Entonces los estoicos en principio decían que primero la virtud es el único bien, que usted bien lo decía, la virtud es el único bien, y las cosas externas, digamos, riqueza, el placer, que también fue un debate tan enorme en esa época en las escuelas, recordemos un poco el hedonismo, o la misma salud, el bien, o la muerte, pues de esas cuestiones que eran como externas al sujeto, solo eran espacios materiales para que el bien actúe. Entonces, por ejemplo, en Séneca se encontraban ciertas contradicciones porque era un tipo profundamente caudalado, y en cartas como la carta a la madre Elvia, pues él cuando lo destierran dice que no le importa el destierro, pero en otras cartas también es como pidiendo al emperador que le permita retornar a obtener sus bienes. Pues de Marco Aurelio también ese halo digamos, de alguna forma de falta de coherencia, se podría decir, también se ve en su figura de emperador. Entonces, sobre Marco Aurelio podemos decir que era el emperador filósofo o el filósofo emperador, así lo denominan muchos biógrafos para tratar de armonizar. Ahora, es importante decir al respecto que Marco Aurelio nunca le interesó, por lo menos lo veo yo así, tratar de armonizar las dos condiciones. La condición de emperador es una condición sujeta a su destino. Los emperadores pues no pedían ser emperadores, muchos por supuesto soñaban con el poder, el sueño del poder y el sueño de ser emperador. Pero Marco Aurelio en sus meditaciones, que también es un libro muy particular, y yo creo que entender a Marco Aurelio es entender a las meditaciones por su valor filosófico, pero también por su valor literario y estilístico. Las meditaciones no son un libro que Marco Aurelio haya pensado para publicar. Las meditaciones, como su nombre lo dice, en otras traducciones los soliloquios y demás, eran escritos a manera de diario, a manera de algunos epígrafes, de algunos escritos, de algunos aforismos, que él hacía en sus campañas militares. Entonces era como él exponiendo su situación que también le correspondía, porque él tampoco puede hacer campañas militares por gusto, era parte de su papel como emperador, y durante esos lugares escribía. Entonces, el Marco Aurelio, más allá de los asuntos biográficos, en un sentido existencial y filosófico, es lo que hizo en sus meditaciones, y eso es lo que encontramos fundamentalmente para poder hacer un abordaje de esa conexión importante también entre la vida del autor, ¿sí? esa cotidianidad que desgarra, que desborda el autor para hacer universal su filosofía. En el caso de Marco Aurelio, estos escritos pues están pensados así. ¿Qué podemos decir de Marco Aurelio sobre el estoicismo, el pensamiento y su persona? Pues no pocos autores coinciden en que fue el autor que le dio un aspecto más religioso al estoicismo. Decía bien el profesor Tairón hace un momento que un sistema ético, lógico, sistemático, pues Marco Aurelio no nos hereda una escritura sistemática, no nos hereda una escritura rigurosa en términos de analizar temas como la lógica, sino que es una escritura profundamente moral. Por eso se habla un poco de la noción, si se quiere, religiosa, porque pues Marco Aurelio va a encontrar, por ejemplo, mucha relación entre la razón y la divinidad. Y en ese sentido, el retorno a ese origen que es la sabiduría, que lo hablaremos, me imagino que va a ser un tema imprescindible en esta conversación, del tema de la muerte. Si el retorno, la muerte como un retorno. Entonces, ese es el Marco Aurelio del cual quisiéramos hablar hoy. El Marco Aurelio que escribía su estoicismo en las campañas militares, el hombre que fue emperador sin querer serlo,
el hombre que toma la decisión de ser filósofo, pero también dentro de su intimidad, ¿sí? Que lo que quiere escribir para sí mismo, y pues que esta escritura y este pensamiento y esta práctica nos ha llevado pues por milenios, a donde estamos hoy hablando precisamente en este instante de ese Marco Aurelio que de la muerte retorna a sus letras. Una de las particularidades, Pavel, del estoicismo de Marco Aurelio es ese enfoque que él propone en el deber y en el servicio público. Por supuesto, todo que ver con el hecho de que fue emperador. Claro. Marco Aurelio, desde su papel de emperador, pero también desde su posición de filósofo, asume que él tiene una responsabilidad moral hacia sus súbditos y que su obligación es gobernar con justicia y con compasión. Esa es una, bueno, aparte de eso, tenemos que hablar, por supuesto, de las meditaciones. El único texto que conocemos de Marco Aurelio, que es Meditaciones, que tiene 12 libros y aquí aclarar que la palabra libro significa capítulo. Un capítulo, sí. El libro 2, Pavel, Reflexiones sobre la naturaleza del bien y del mal, de hecho, trata de un tema sobre el que hemos reflexionado antes, el bien y el mal, y que sobre el cual usted ha escrito y ha hablado varias veces. ¿Recuerda? Ese Sí, es su claro. tema. Sí, Cuéntenos de ese punto, Pavel. un tema interesante. No, profe, recoger un poco de responsabilidad frente al otro, ese tópico que se habrá vuelto popular en la segunda década del siglo XX con Levinas, pero sí, sí había, si se quiere hacer esas articulaciones, había una preocupación desde la perspectiva moral frente a los otros en el ejercicio del poder. Y Marco Aurelio sí, él logró cosas memorables como emperador, por ejemplo, en los derechos de los esclavos, de los menores de edad, de las viudas, de las sucesiones por derecho de sangre. Sí, sí tenía una perspectiva que también podía ser práctica, sin embargo, en esas mismas disquisiciones internas, pues no dejaba de encontrar ese conflicto entre su responsabilidad como emperador, la responsabilidad de expansión del imperio, de conservación del imperio, la responsabilidad militar del imperio y pues algunas decisiones que él tomó militares que pudieron afectar también cierta estabilidad del imperio, pues que lamentablemente con su herencia. Recordemos que las cadenas imperiales eran de sucesión y pues su hijo, que lamentablemente pasó a ser como uno de los grandes destructores del proyecto político filosófico de Marco Aurelio en su momento. Pero hablemos un poco de la idea del mal. En ese orden de ideas, digamos que la responsabilidad con los otros para Marco Aurelio también implicaba un elemento sobre la vida. Yo creo que un elemento capital para entender el mal es la voluntad que cada quien puede tener de asumir la decisión de causar un mal en el otro. Ese sentido de la responsabilidad. Entonces podemos decir que el mal está muy ligado al tema de la responsabilidad. Y en ese orden de ideas, desde el estoicismo de Marco Aurelio, él nos decía que la vida no era ni buena ni mala. Eso es un tema importante en los estoicos. Ellos no consideran lo externo ni la vida misma bajo una premisa de maldad fundada, digamos, en un discurso moral. Ellos lo que dicen es que lo que se hace bien o mal es lo que ejecutamos en la vida. ¿Sí? Entonces, la vida no es ni buena ni mala, es una priori importante en ello, sino que es un lugar donde podemos hacer el bien y el mal. Marco Aurelio pues decía dentro de sus meditaciones que la indiferencia es el mayor, digamos, la mayor venganza o la mayor respuesta que se le puede dar a quien me está infringiendo daño. Si no conviene efectuar el mal frente a otro, pues no lo haga. Era un poco de la filosofía de Marco Aurelio, siempre bajo una figura que yo creo que sobre este tema del mal es muy importante, como para tratar de condicionar o entender lo que nos motiva a actuar, que es aceptar el destino. Eso es un tema, lo decía el profesor ahora, hay una sentencia muy linda, que es del amor fati, a mí me parece muy interesante, y eso trascendió de los estoicos al mismo Nietzsche, que era amar el destino como esa otredad absoluta. Marco Aurelio decía en una de las meditaciones, aceptar las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas que el destino te trae con todo tu corazón. Ese tema de aceptar el destino era también parte del ejercicio de la virtud. Y si se acepta el destino como se configura, Séneca, que fue un mucho mejor escritor que Marco Aurelio en términos estilísticos, también se refería un poco al largo brazo de la fortuna, lo parafraseó un poco, el largo brazo de la fortuna da y quita. Esa posición frente a esa inexorabilidad del destino, frente a esa incomprensión absoluta, esa otra absoluta que es el destino y que hace parte de una razón conectada a la naturaleza,
es lo que implica ejercitar la virtud. Se actuaría mal, y esto ya es un concepto muy propio, en la medida en que se vulnere, se ataque, se rechace, se odie ese destino. Y si se odia ese destino y se lucha contra ese destino, pues naturalmente estaremos actuando en contra de la razón, en contra de la virtud, en contra del bien. No vamos a estar armonizados con ese sentido de la naturaleza y por consiguiente, ya en términos morales y éticos, estaríamos actuando a mal. Eso es como un argumento un poco denso para entender, por ejemplo, las guerras, las campañas militares y todo lo que le pasaba por la cabeza a Marco Aurelio en la construcción de sus meditaciones, precisamente en las campañas bélicas, que pues es un tema evidente, una perogrullada, decir que habían muertos, habían expansiones, bueno, había todo lo que implica la guerra, que eso lo hemos hablado muchísimo en el semillero, pero entonces es cómo entenderse con eso, ¿no? Cómo entender que eso hace parte de una dinámica del destino, la cual es infranqueable y la cual hay que aceptar tal cual como viene destinada por la razón universal. Bueno, Pavel, sin embargo, en el libro en particular del que hablamos, el libro 2 sobre el bien y el mal, para Marco Aurelio, de hecho, ese mal o ese bien, dice él, son situaciones que están basadas en nuestras acciones y nuestras decisiones y no son circunstancias externas, no es el afuera, sino que es adentro donde eso se determina, ¿cierto? Uh -huh. O sea, el bien radica en la virtud y en la rectitud moral, mientras que el mal se encuentra, dice él, en el vicio, en la corrupción y en la corrupción en general, ¿cierto? Y por supuesto, a mí me parece que hay una coincidencia importante con Platón en esa perspectiva sobre el bien y el mal, en ese sentido, porque es una autodeterminación a partir de las virtudes cardinales que de hecho son las que menciona Platón, que es la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. No sé si la valentía la menciona Platón, pero me parece que sí, y que está en gran medida montado en la educación que plantea Platón, que es la de cultivar esas virtudes, que resulta que, de hecho, cuando se va a hablar de el filósofo rey, de esas virtudes es que va a hablar como necesidades que va a tener ¿qué? Un gobernante, ¿cierto? Bueno, sí. Y Sí, está el otro asunto que es entonces en línea con ese pensamiento estoico que Marco Aurelio nos va a hablar, nos concentra que el hecho debe estar bajo nuestro control. Definitivamente, de hecho, eso es lo que finalmente podemos asumir como lo más central, una de las cosas más centrales en el estoicismo, es que ese control está determinado por nuestras propias acciones, por nuestras actitudes, ¿cierto? Y se trata de reconocerse en ese medio aceptándolo con serenidad, ¿sí? Es sí, importante que usted haya mencionado efectivamente en medio de la guerra, porque es ahí, o sea, estar en un espacio cerrado donde no corre peligro, donde no pasa nada, es relativamente fácil asumir que se uh está como en las poses de películas, digamos, ¿cierto? -huh. Sí. De películas orientales, se sientan y meditan y... No, Uh aquí -huh. estamos hablando de circunstancias reales y Claro, pienso que en esas circunstancias reales precisamente está la dificultad de conciliar ese filósofo rey de Platón con la realidad que tiene que vivir Marco Aurelio en ese momento, claro, lo hemos claro, charlado en algún momento, sí, claro. que es esa, finalmente una cosa es lo teórico y otra lo práctico, pero Marco Total. Aurelio tiene ambas cosas, Sí, claro, ¿sí? con Porque todos los retos que eso implica, ¿no? No es, usted utilizó una frase muy, muy interesante para ir arrancando el programa y es que es fácil decirlo, pero llevarla a la práctica es difícil. Yo creo que esas vicisitudes de los estoicos que muchos han interpretado como, digamos, incongruencias, no pocas veces, Séneca también las tuvo, Marco Aurelio, por supuesto, tienen que ver con la realización en un mundo real sujeto al tema del poder. Bien decía usted, profe, que para los estoicos en general, y Marco Aurelio no era la excepción, entender el bien es que la virtud es el único bien, no hay ningún otro bien sino la virtud. Ya las relaciones que tengamos en la búsqueda, que es, digamos, el factor teleológico del estoicismo, que es buscar la excelencia, explorar todo el potencial al que se está destinado, tiene que ver con la relación que tengamos con esas cuestiones de la fuera, que es la adiaforía que hablábamos hace un rato.
No son ni buenas ni malas. El único bien es la virtud. Lo externo no es ni bueno ni malo, bien lo decía usted. Lo que implica el acto bondadoso o ejercer el bien es actuar con virtud en la relación que se tenga con esas cosas materiales para seguir educando el espíritu hacia esa virtud. Desviarse de ese camino ya es por antonomasia el mal. Y ese tema del mal, yo vuelvo y hago como la asociación, que es un tema muy interno, pero también tiene que ver con que esas cuestiones de la fuera tienen que ver con las vicisitudes y con las cuestiones del destino. Yo vuelvo al tema del filósofo, el emperador Marco Aurelio es emperador por linaje, y él pues no se expresa como un hombre profundamente contento de que le corresponde ser emperador. De hecho, lo toma como una profunda responsabilidad que le implica también ir en contra de algunos de sus principios de moderación de las pasiones, porque es que hablar de una moderación de las pasiones en un entorno de guerra pues no es nada fácil, ¿sí? Entonces él escribe también, tiene sus reflexiones, pero también tiene que estar dirigiendo militares, dirigiendo generales, haciendo campañas militares. Entonces, él es lo que él dice, bueno, estas acciones que yo estoy haciendo, ejerzo la gobernanza con la responsabilidad, la justicia, me construyo a mí mismo dentro de mi ejercicio de la gobernanza y también trato de cambiar políticas que sean responsables con el otro. Ahora, eso sería ir a otro debate grande y es, digamos, el otro encarnado en qué. La guerra también cosifica al otro, ¿no? El rostro del otro en el marco de la guerra, pues el otro que es mi par es aquel que está conmigo, el que está contra mí, el cual se le ejerce la guerra, pues también hay que cosificarlo como una otredad que yo pueda atacar, pueda agredir. Eso pues es un debate pues, más de casi 2 milenios posterior a Marco Aurelio, pero sí sigue siendo interesante respecto a cómo encontrar la coherencia en esa construcción de la virtud y sobre todo en las circunstancias. Yo sí creo que en Marco Aurelio uno de los elementos muy valiosos es leer en sus meditaciones que no es un libro denso, no es un libro, ni siquiera, bien les dice, dicen 12 libros, pero 12 libros es un decir. Son 12 capítulos de unas meditaciones que están en diferentes momentos de su vida y que se escriben como quien escribe un diario, como quien escribe una bitácora, como quien escribe una agenda. No es un libro que esté totalmente estructurado, que tenga unos capítulos, que tenga una forma, no. De una meditación a otra pueden saltar de temas muy variados. De hecho, A la usanza de Rayuela es un libro que se podría leer en cualquier orden y siempre va a tener una construcción de sentido si se tienen pues los presupuestos, digamos, estoicos del propio Marco Aurelio. Es una cuestión estilística. Pero sí, en efecto, Marco Aurelio tiene esa preocupación muy profunda por, digamos, hacer del estoicismo y de la moderación de las pasiones el principio fundamental del buen gobernante, del buen filósofo y del buen ser humano. En el sentido en que para él, digamos que la recepción negativa de las circunstancias del destino pueden estimular emociones destructivas. Ahí es donde está el papel temperante de la razón. La razón en las dos direcciones que podemos entender a Marco Aurelio. La razón propia, ¿sí? Es decir, todo lo que se construye a partir de la búsqueda de la virtud, y la razón universal, la razón divina, la razón de la naturaleza. Todo tiene, digamos, todo es sistemático, lo que sucede es sistemático, lo que me pasa yo no puedo querellar con lo que me pasa, yo no puedo querellar con el destino. Yo debo entender, mi razón debe comprender que eso que me está pasando, pues está destinado a que me pase. Y lo que yo debo hacer en la construcción de mi virtud es armonizar con esa circunstancia y llevarla por el mejor camino, ¿sí? Frente a la forma en que yo puedo interactuar con esa realidad. Esa es, digamos, el papel temperador. Cuando la emoción me desborda, cuando la angustia, la tristeza, el desespero, la venganza o el odio me desborda, entonces ya me estoy alejando del camino de la virtud y de la razón universal y personal. Es como importante entender ese papel de la racionalidad respecto a temperar. Yo les hablaba al principio un poco de las teorías un poco paranoicas también en torno al estoicismo. Hace poco en la Filbo, una anécdota interesante en el mundo contemporáneo y dentro de la lógica de la cotidianidad. Alguien me decía en un café, me decía que el estoicismo fue impuesto por el poder después de la pandemia, que la pandemia fue pues un tema, digamos, de encerrar a las personas, de generarles miedo, y que el estoicismo se difuminó desde el poder posterior a la pandemia para volvernos sujetos pasivos, que aceptáramos lo que se nos viene y lo que se nos ha venido y que nos llamara a reducirnos. Yo no veo pues que el estoicismo esté llamando a eso, yo creo que es una interpretación un poco limitada del estoicismo. El estoicismo lo que está llamando es, Una acomodación actual también del estoicismo, porque sí, de alguna manera lo que se relacionó fue con la resiliencia, ¿cierto? exacto, con otras categorías. Así como la Pero inteligencia se volvió una facultad de la psicología y no una facultad propia de la razón y el entendimiento.
Pues yo creo que lo que nos llama el estoicismo es a volver a reevaluar el estatuto de la razón y el estatuto de la relación que tenemos con una fuera que en efecto nos está dominando. Feynman tiene un interesante, estaba viendo hoy precisamente un archivo del que llama el sujeto otro, de cómo se configuran los sujetos a partir de la relación de poder. Yo creo que lo que llama el estoicismo, lejos de la pasividad, es a lo contrario, es a entender esas circunstancias, a entender que están ahí, y en la medida que están ahí, cómo construyo mi virtud a partir de esa relación con esa realidad que me es ajena, pero que puedo relacionarme con ella para seguir construyendo mi virtud. Yo no creo que en ese sentido el estoicismo y Marco Aurelio estén proponiendo una posición pasiva. Lejos de ello, creo que están proponiendo una posición muy racional de lo que muchas veces asumimos como cotidiano, como pues que nos puede mutar hacia situaciones negativas, sino que nos está diciendo, bueno, entendamos eso y transformémoslo a partir de la construcción de mi propia virtud. Creo que es un papel importante el estoicismo hoy en día. Así es, Pavel. Eso precisamente nos pone al borde de esa relación entre la ética, la lógica y la física propuesta por el estoicismo, que no es propuesta solamente por el estoicismo. Mire, si usted mira ética, lógica y física, o el mundo, o la naturaleza, o la sociedad, son propuestas prácticamente por todos los filósofos con Sí, una claro. perspectiva distinta, pero es una relación necesaria. Yo la pongo en este contexto, Pavel. Es uno como sujeto que se pregunta por sí mismo en relación con una sociedad y se pregunta por su comportamiento, por lo que es y por lo que debiera ser en un mundo de naturaleza, y además necesariamente con la pretensión de actuar usted de una manera racional, ¿cierto? De la mejor manera posible con respecto a los estímulos que se encuentran afuera. Entonces, en el caso del estoicismo no es distinto, es cómo la ética se conecta con la lógica y con la física, incluso si lo quiere pensar usted de una cierta forma de determinismo en el contexto en el que se encuentra usted, ¿sí? Un poco como al estilo spinociano, aunque Ujú. digamos, cada corriente, cada escuela la pinta de una manera ligeramente distinta, ¿no? El estoicismo conecta entonces estas categorías a través de una visión integral del cosmos y de la Ujú. naturaleza humana, ¿sí? Claro. No es algo suelto allí, sino que está integrado al cosmos y a la naturaleza humana. Esa es una conexión que se basa en la creencia de que todo está interconectado y que vivir de acuerdo con la naturaleza es el camino hacia la virtud y hacia la felicidad. Estar Uf, conectado con la naturaleza es reclave en la interpretación de este discurso del estoicismo, porque la ética estoica se centra, de hecho, en vivir una vida virtuosa de acuerdo con esa razón, de acuerdo con la naturaleza, y se basa en los principios que habíamos mencionado anteriormente, que son recuperados también de Platón: la justicia, el coraje, la templanza, la sabiduría, y que necesariamente son las que guían las acciones y decisiones a las que se le llamamos virtuosas, ¿no? sí, claro. La ética estoica, entonces, ¿qué es lo que está buscando? Alcanzar una cierta forma de felicidad. No sé Sí. si sea el estilo de Aristóteles, cada uno hace su interpretación también de qué tan Ujú. cercano o qué tan distanciado está en la interpretación, pero yo pienso que ahí, cercano a Aristóteles, a la idea de felicidad, porque y también de Platón, de Sócrates, de todos ellos, a través del cultivo de la virtud y la aceptación serena del destino. Mire usted esa aceptación serena del destino y piense en Ujú. la apología de Sócrates, la muerte de Sócrates. Si Sí, no es claro. precisamente una situación estoica la que está realizando ahí Sócrates en ese marco. Y Claro. respecto a esa lógica, Pavel, la lógica estoica se refiere al uso de la razón, ¿cierto? El pensamiento claro que necesita para comprender ese mundo, para tomar decisiones eh, debidamente informados, suficientemente ilustrados, se quiere. Los estoicos entonces desarrollan esas herramientas lógicas, argumentativas, para analizar
para evaluar los juicios con respecto a ese mundo y para vivir de acuerdo a esa verdad objetiva con la que se encuentra. Y el aspecto de la física pues tiene que ver con la naturaleza, Claro. con el cosmos, que es uno está necesariamente en un cosmos, un cosmos que se asume ordenado, racional y que está gobernado por el logos, una fuerza divina que impregna definitivamente la realidad. Piense usted que incluso esta misma idea, aunque en un contexto muy distinto, es la misma que plantea Hegel, en últimas. Profe, sí, en efecto, muy interesante eso que nos propone respecto a no quedarnos un poco, digamos, en una de las expresiones del estoicismo que tiene que ver con un tema ético, por supuesto, con la, digamos, moderación de las pasiones y la actitud virtuosa en la construcción del hombre, que es quizá el lugar común importante del estoicismo, pero con esta disertación que usted nos da, también nos permite hablar de que el estoicismo en efecto es un sistema mucho más complejo, mucho más amplio. Yo comparto con usted ese gusto por interrelacionar, digamos, los sistemas de pensamiento. Pues naturalmente todos son auténticos, todos son únicos, todos tienen también su momento y su dinámica histórica, pero digamos que sobre ese tema del estoicismo, de ser un modelo que también pensaba la totalidad imbricada, interconectada, en tejido, tramo y red, sí hay conexiones importantes. El mismo Spinoza con el Deus ibe natura, Deus ibe multitudo, ibe populus, las ciencias de la complejidad, ¿no? También esa respuesta a la ciencia cartesiana de la fragmentación y especialización digamos, de alguna puntualización del conocimiento a partir de las diversidades disciplinares para hablarnos de que todos los sistemas vivos complejos están interconectados y llamar a todas las, digamos, aristas de la física, la termodinámica, la astrofísica, la biología, a tener una comunicación permanente porque somos sistemas complejos en la medida que compartimos esas dinámicas multirelacionales, pues también lo planteaba el estoicismo y por supuesto Marco Aurelio, que naturalmente tuvo una influencia importante del platonismo y aristotelismo. Recordemos que Marco Aurelio fue discípulo de Claudio Severo, un hombre muy ilustrado en estos grandes pensadores griegos, y tenía perspectivas más allá de la moderación de las pasiones y la construcción de la virtud. Por ejemplo, había una perspectiva sobre la muerte y sobre el cuerpo, importantísima en Marco Aurelio. Él decía que el cuerpo era inexorablemente frágil y que en cualquier momento morirá. Pues, somos un cadáver en potencia permanentemente y que eso nos tiene que empezar a tener una relación distinta con el papel del cuerpo y con la energía de esa razón universal. En ese orden de ideas, pues Marco Aurelio se defenestraba las vanidades terrenales. Para él, el único efluvio del intelecto era el tema del lugar común en el que somos todos los hombres. Y en ese sentido también expresaba una perspectiva piadosa que quizá no compartían otros de los estoicos por todos los hombres, por sentir que era un hombre que pertenecía a una especie donde él habla de dos patrias. Yo lo denomino cosmopolita metafísico, porque él habla de que tenía su patria Roma, de la cual era emperador, pero que también el mundo era su patria en tanto hombre. Y en ese orden de ideas, digamos que Marco Aurelio hablaba también de que todos los hombres retornaremos con la muerte, que él también entendía la muerte de una forma interesante. Él decía que la muerte era el descanso de la impronta sensitiva, el descanso del tributo que nos impone la carne, para retornar al lugar común. Por eso decíamos temprano que quizá Marco Aurelio, en una perspectiva casi que religiosa al estoicismo, volvemos desde el lugar común donde las energías se redistribuyen a otras expresiones y a otros lugares del universo, en un proceso infinito, absolutamente infinito. Pero en ese orden él no sentía que el alma sobreviviera al cuerpo. Él sentía que el alma, si en caso de que sobreviviera, era un periodo transitorio hasta que retornaba a ese logos espermáticos de esa razón universal que también conectaba la energía vital del hombre con todos los hombres y con la razón universal. Entonces miremos que el tema del estoicismo en efecto no es un tema que se remite estrictamente, si bien el campo de la ética y la moral es un punto pues muy importante en el estoicismo. En el mismo Marco Aurelio, en el estoicismo en un sentido amplio, pues era un lugar mucho más amplio, de muchas más reflexiones, mucho más sistemático y que en efecto apelaba a la lógica, a la física, a la ética y a diferentes elementos que eran muy significativos en el emperador y en el estoicismo en general. De hecho, Pavel, eso último que usted dice está muy conectado, la percepción de lo que es la muerte con lo que habrá de ser el comportamiento de uno, dependiendo de cómo considere usted que
que se termina la vida, que digamos como el sentido mismo de la vida, ¿cierto? Porque es distinto cuando usted tiene una convicción religiosa con toda una narrativa de por medio y eso le da un tipo de comportamiento determinado a cuando usted piensa, por ejemplo, lo que acaba de decir, termina, ¿cierto? Y no hay más, entonces ese comportamiento está determinado también por esa forma de pensar. De ahí esa interconexión de la que estábamos hablando. La Pavel, filosofía, el pensamiento para aprender a morir, es uno de los grandes tópicos de la exactamente. filosofía. Y la frase de Sócrates, ¿cómo es? O sea, la filosofía no es sino no recuerdo bien, pero es como el aprender a morir o prepararse para la muerte, un prepararse para la... Es esencialmente aprender a morir. Y eso lo va a recuperar muchas escuelas del pensamiento. Y el estoicismo también lo tenía. La muerte, que era un tema tan importante para los estoicos, y por ejemplo usted hablaba hace rato de la muerte de Sócrates como una muerte estoica, pues ni hablar de la muerte de Séneca, ¿no? La muerte de Séneca es, entre otras cosas, extraordinaria, porque a Séneca pues lo envía a morir su propio discípulo, y él le avisan y él está con sus discípulos y le dicen, bueno, ustedes acaban de decir o que se suicida o lo matan, no hay otra opción. Y él delante de sus discípulos que empiezan a llorar les dice, no, venga, aquí nadie va a llorar, esto es un proceso, pues es armónico con la naturaleza, y empieza el largo y tenso proceso del suicidio de Séneca, que pasó a la historia como uno de los suicidios más célebres de la filosofía, pero que en todo momento estuvo tranquilo, sereno, porque hacía parte precisamente de ese factor inexorable, de ese largo brazo de la fortuna, de amar el destino, de lo que nos es inherentes como seres humanos. Entonces es muy importante esa perspectiva de la muerte, que no me parece pasiva, de hecho me parece que con el absurdismo de Camus gana mucha notoriedad el darle sentido a lo que no debería tener un sentido como tal, porque es inexorable, es natural. Entonces es muy importante también el estoicismo en ese prepararse para el buen morir. Bueno, Pavel, vamos con el libro 12 de meditaciones, pero no quería entrar sin recuperar algo que usted dice, porque cuando usted lo mencionó, me, me trajo a la mente otra cosa. Cuando hablamos de cómo es que surge meditaciones, cómo es que Marco Aurelio se dedica a escribir esto como unos apuntes, y a manera, pienso yo, que a manera de un diario, pero no un diario de los acontecimientos que le van ocurriendo, sino de los que va pensando. Y Claro. entonces me hizo relacionar esa idea con la de Descartes en Meditaciones Metafísicas, porque justamente tiene también esa idea que es un relato de algo que está aconteciendo dentro de mis pensamientos, ¿cierto? Y que es como o sea, uno podría pensar que lo habla en voz alta porque uno lo está leyendo, pero son cosas que están ocurriendo adentro y que tienen que ver justamente con esa palabra meditación, ¿no? Como la Uh -huh. reflexión, ¿cierto? Bueno, vamos entonces con ese libro 12 de Marco Aurelio, Pavel, a ver qué hay que decir de él. No, pues en general, lo que yo podría decir de los libros, de los 12 capítulos, entre otras cosas, con la falta de sistematicidad que implica el soliloquio. Les decía que había una traducción de las meditaciones que lo llamas como soliloquios. Entonces, inclusive tengo entendido que para algunos filólogos el libro 12 no está muy claro si en términos del transcurso del tiempo sí fue un último libro o si hubieron libros posteriores que se acomodaron como el libro 12, pero que no diera como fin este libro 12 de este proceso que comparte muchas ideas, comparte muchos criterios, digamos que es toda esa perspectiva interna del filósofo, del emperador, el emperador filósofo, y que pues basa a partir de ese tema de la piedad, a partir del tema del buen gobernante, a partir del hombre virtuoso, una serie de elementos muy, muy importantes en la personalidad que configura la filosofía de Marco Aurelio. Eso es lo que lo hace diferente. Creo que hace rato hablábamos un poco sobre, bueno, y cuáles eran las cuestiones diferenciales entre los mismos estoicos o los estoicos con los epicúreos, con los cínicos, y tiene que ver con que cada uno tenía también dentro de esa misma impronta personal de la escritura elementos diferenciales. Y en efecto, pues Marco Aurelio no fue la excepción. En este libro 12 pues vamos a encontrar como de nuevo ese retorno a la naturaleza, a la divinidad, al poder, al buen gobierno,
pero no sé, profe, si quiere hablar algunos de los aspectos específicos de las ideas del libro que podamos desarrollar del capítulo, porque son capítulos cortos, para que podamos como guiar en términos ya de concepto a esta lectura del capítulo 12. Bueno, yo creo que usted ya ha hablado de eso anteriormente o de manera indirecta y es sobre la naturaleza transitoria de la vida, ¿cierto? Lo mencionó hace poco, y la inevitabilidad de la muerte. Eso es un punto ahí en ese libro que necesariamente hace parte de esa reflexión, que además es justamente el último, a mí me parece que es donde recoge una Ujú, buena cantidad de cosas que ya antes había pensado y como que le está dando la puntada final a esa serie de ideas que están muy conectadas con la mortalidad, con el hecho de ser mortal, ¿no? Cuando usted mencionó la palabra soliloquio, recordé ese soliloquio de Hamlet eh, ujú. sobre, ¿sobre qué es eso? La locura, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice? Lo No, olvidé. se me escapa la literalidad, pero sí por supuesto, los soliloquios son en parte fundamentales de ese encuentro entre la literatura y la filosofía. ¿Qué Que sentido eso, tiene la vida, morir? No, se me olvidó definitivamente, pero es el soliloquio donde Hamlet habla de la vida y la muerte, precisamente, ¿sí? Y es una cosa bellísima, pero me parece que tiene mucho que ver también con ese tipo de reflexión. Creo que en Shakespeare lo encuentra uno en varios personajes varias veces, como sí, es. claro, Shakespeare fue como dramaturgo. Es que eso daría para otra discusión muy interesante en el semillero y son los lindes de la escritura, nada está por fuera del texto, dice Derrida, pero también dentro de la teleología de la escritura entre filosofía y literatura. Entonces, efectivamente, este tema de la muerte puede ser tan vigente en el soliloquio de Hamlet como en el soliloquio o en la meditación de Marco Aurelio sobre el tema de la inexorabilidad de la muerte, que es el fundamento del pensamiento. Yo ahora te estoy repasando un libro que está muy en boga en Colombia, sobre todo por la visita de su autora a la Pilbo y por la crítica que también recibió de otra autora colombiana, que es El infinito en un junco. La verdad no la había leído juiciosamente y estoy retomando una lectura muy importante sobre el papel de los libros y la inmortalidad. Creo que es un tema interesante, entre otras cosas porque termina siendo paradójico lo que hablábamos. Marco Aurelio no escribió meditaciones para que fuera un texto publicado. Las meditaciones era un tema íntimo, era personal. Por eso les decía que algunos filólogos no coinciden en que si el capítulo 12 o el libro 12 podría ser el último escrito, pero usted bien dijo, profe, en lo que coinciden los teóricos, en que al ser, digamos, el libro que recoge la mayoría de ideas, que recoge todos estos aspectos, pues se considera el libro final, pero hay algunas cuestiones de cronicidad que podrían suponer que el libro 2 podría ser escrito posterior al 12. Era como el orden porque en efecto eran notas dispersas, con años de diferencia de unas a otras. Pero en efecto el libro 12 recoge, digamos, el tema de la reflexión del gobernante, pero ante todo el tema de la muerte, que es como quizá uno de los valores más elevados del estoicismo hoy en día, porque pues la muerte ha sido el fundamento, digamos, de toda extensión del pensamiento del ser humano. Extender la palabra, extender el libro, extender el pensamiento, legar a la eternidad lo que se hace, lo que se piensa, lo que se dice, es parte de esa angustia por la finitud, lo que le ha dado al principio a las religiones, lo que ha dado al principio a todas las cuestiones metafísicas, a tratar de extender la vida, la racionalidad y bueno, en fin, ese tema de no perder la individualidad, de nuestra incapacidad humana de reconocernos como seres finitos, de esa angustia infatigable de sabernos finitos. Pues naturalmente el estoicismo plantea eso como una tergiversación de las sensaciones. O sea, cuando se le teme a la muerte, temerle a lo inevitable es absurdo en principio, no tiene ningún sentido. Y en segundo sentido estamos desviando la razón universal Aunque de algo precisamente por eso se le teme, porque es inevitable. que es inevitable. ¿Sí? Y en ese sentido también, pero el ser inevitable tampoco tiene sentido temérsele. Y es lo que plantea el estoicismo de que, por ejemplo, esas expresiones que hablamos ahorita de Marco Aurelio muy puntual sobre la muerte, donde la asume como un descanso, y entonces dice que es el descanso de la impronta sensitiva, es el descanso del tributo que nos impone la carne, es el descanso del impulso instintivo que nos mueve como títeres. Esas expresiones muy de Marco Aurelio refiriéndose a que en efecto la muerte es un fenómeno que cuando no educamos la virtud y no estamos llevando la razón al lugar donde debe estar, estamos cayendo en el error de permitir que una pasión nos desborde. Si lo que es inevitable nos asusta, nos impacta, nos desespera, pues entonces no estamos viviendo acorde con la naturaleza, no estamos, porque es que la muerte es
parte consustancial de la naturaleza. O sea, no podríamos hablar de vida, y en esto Borges, que también lo hemos tocado mucho, decía en El Inmortal, pues que los dioses jamás se despiden porque pues ellos saben que no van a morir, ellos saben que en cualquier momento, en 4 milenios, en 5 milenios, se volverán a encontrar, entonces no tiene sentido despedirse. Entonces mucho del sentido de la vida también radica en el sentido de ser finitos. Ese tema de la finitud es lo que le da sentido al pensamiento, y esa energía, esa consonancia con la armonía y con la razón universal de ese retorno a un lugar del universo donde la energía se seguirá dispersando, es muy bonita, y también tiene que ver con la física y con la biología. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. De alguna forma, Marco Aurelio planteaba lo mismo. Si existe la trascendencia de la razón personal, es, es ligera, primero no cree que pase, pero que si pase ligera, porque se va a volver a reabsorber por la razón universal para que esa energía se capitalice en otro lugar del universo. Entonces, en efecto, hay una relación importante sobre la vida entendida desde la subjetividad humana, ¿sí? De mi razón, mi pensamiento, mi angustia, y otra cosa es la materialidad que se transmute y sigue siendo parte de un ciclo armonioso natural, donde pues naturalmente hay que morir para que la vida se recree en otras expresiones. Entonces, hay unas definiciones muy interesantes sobre, digamos, la antropomorfización de la muerte, ¿sí? Como esa angustia personal, sin entender que somos parte de un sistema, de una razón universal, de una razón natural, de una naturaleza viva en la cual somos parte, y que tenemos que seguir contribuyendo a que se exprese la vida en otras formas y en otras materias. Bueno, eso nos hace aterrizar en otra idea que está ahí también, que es el énfasis en la virtud, porque es el aquí y el ahora, porque si todo lo que usted dice sí es así, estábamos hablando de esa relación con la naturaleza, con el mundo de la física ahí, pero entonces nos aterriza él también en la virtud, en la relación con la ética, ¿cierto? Y precisamente por eso destaca la idea de la virtud, porque para él es el fundamento de una vida significativa ahí en lo puntual de la Claro. vida de uno, ¿cierto? Sí, Solamente usted puede reconocer algo de felicidad o la felicidad misma en la virtud, ¿cierto? Entonces es esa necesidad que él plantea, es necesario vivir de acuerdo con los principios éticos, ¿cierto? claro. Cultivar la sabiduría, la justicia, una vez más, la templanza, el valor, el coraje en cualquier Ujú. circunstancia. Hay narraciones en torno a esas virtudes en particular de la templanza y el coraje, que son como las que llaman la atención en algunas anécdotas, porque es como el hecho de que usted es capaz de sobreponerse al dolor, de controlar el dolor. Lo encuentra usted en los místicos orientales en la India, ¿cierto? Porque uno de los temores, aparte del de la muerte, también está la del dolor. Sí, bueno, ¿y cómo hacemos con el dolor? Porque se trata Claro. de controlar eso. Usted habrá escuchado de esos eh, tipos iluminados en la India que se Claro. dedican, prácticamente parece que se dedican a eso, a controlar el dolor, específicamente el dolor de estar vivo incluso. ¿Sí? Claro. Es De- que de la muerte hay muchos que coinciden, y eso es un estudio psiquiátrico, en que el temor a la muerte se lo debemos al dolor. Hay una enfermedad psiquiátrica muy particular, neurológica, que el sujeto no siente dolor. Si el sujeto no tiene una condición nerviosa del dolor, no le teme ni a perder un dedo, ni a perder una mano, ni a morir. Ajá. Entonces, es también por eso es que el estoicismo llama a revisar y ponderar las pasiones. Las pasiones están allí. Es el camino de la virtud, de entender que no son ni buenas ni malas, sino que deben, pues, dirigirse, ¿sí?, hacia una comprensión de esa razón universal, de ese amor al destino, de ese largo brazo de la fortuna, ¿sí? Es lo inexorable. Y es como armonizarnos con eso, porque eso hace parte del componente natural. O sea, el destino hace parte de nuestra naturaleza. Y es como entendemos que somos una parte de un todo. Ahí es donde también el estoicismo llama de centrar al sujeto. O sea, nosotros no somos el centro del universo, nosotros somos una parte de un todo que va a seguir moviéndose, que va a seguir funcionando, que va a seguir autorreproduciéndose, la autopoiesis, va a seguir reproduciéndose con y sin nosotros al tiempo. Con, porque estamos aquí para construir una vida virtuosa, para alcanzar esa categoría de la autorrealización como felicidad aristotélica, estamos aquí para cultivarnos a nosotros mismos, para ser responsables con este escenario de vida que tenemos, y después retornar al lugar de origen. En Marco Aurelio, soy muy Marco Aurelio, por eso Marco Aurelio tiene una perspectiva un poco más metafísica que otros estoicos.
Pero todo esto es cultivar para que ese espíritu cumpla su rol con el destino y retorne al seno con esa condición virtuosa que se le permitió en esta de infinitas expresiones de la vida, que no siempre va a ser humana, pero en este momento pues se expresó la vida de esa manera y debe ser virtuosa porque es la condición humana y la necesidad de ser virtuoso. Cumpla su rol con el destino. Precisamente Exacto. ese es, ahora sí me acordé de la cita que quería hacer el soliloquio de Hamlet, ser o no ser. Y ahí el dilema. Ah, está la universal, sí, ser o no ser, y todo lo que implica el ser. O sea, ya se daría para unas disquisiciones a nivel de existencialismo, de Sartre, de Heidegger. Bueno, sería muy amplio, pero sí me gusta pensar en que todo está conectado, porque muchas veces los sistemas filosóficos, sobre todo en estos espacios de divulgación, cuando se vuelven hiperespecializados, también empiezan como a rechazar esas conexiones. Yo en ese sentido sí me considero muy partidario de las ciencias de la complejidad del pensamiento de Morán, de la urgencia de entender que si los sistemas filosóficos son complejos, los seres humanos es complejo, la vida es compleja, pues es importante conectar esos sistemas porque pues hacemos parte de un mismo sentido de humanidad. Entonces me parece bonito que este tema del estoicismo pensado a la luz contemporánea no se reduzca a algo que ha sido pues digamos complejo, que es bueno, la resiliencia, usted lo dijo perfectamente, sea resiliente. No se trata de que el estoicismo esté llamando eso. Eso sí puede ser una lectura generalizada y equivocada del estoicismo, pero en efecto el estoicismo, al ponernos retos distintos como la construcción de la virtud y nuestra relación con la muerte y la moderación de las pasiones en el sentido pues que no cultivan una humanidad que pueda transformar de forma positiva su entorno, pues creo que tiene un papel muy distintivo a simplemente ser resiliente. Bueno, vamos entonces con su frase sobre el destino, pues es importante también, eh, porque la palabra destino también pareciera como un determinismo. ¿Sí? Yo Sí, pienso que sí hay determinismo, que es muy al estilo de Spinoza. Me da la impresión, hay mucha empatía en esas ideas, en eso que usted acaba de explicar con el planteamiento de Spinoza. Esa necesidad de aceptar el destino, porque es que es así, o sea, ¿cómo no lo va a aceptar si es que toca? ¿Sí? Es claro. inevitable. Entonces Marco Aurelio aborda esa idea y la plantea como la necesidad de aceptar serenamente los eventos que no se pueden cambiar, que no se pueden controlar, ¿cierto? Claro. Y mire dónde encuentro yo la identificación con Spinoza, porque él lo plantea como el de encontrar un consuelo en el conocimiento, ¿cierto? De que todo sujeto eh, está en el orden de la naturaleza del universo, ¿cierto? Está conectado a la naturaleza del universo. Y de alguna manera Spinoza nos lo plantea de igual, semejante por lo menos, que Uh es -huh. realmente lo que nos queda, no es la modificación de lo que está en el universo, sino con la comprensión, es a través de la comprensión, ¿sí? No, Claro, no nos queda otra. Y en la comprensión está la aceptación del destino, ¿cierto? claro. Que es digamos, como la enseñanza principal que aparece en ese libro referido a esa idea que usted pone del destino. Y que es el papel de la razón. O sea, el papel de la razón no es negar las emociones, es cómo nos relacionamos con las emociones y cómo ponderamos las emociones de acuerdo a armonizar con lo que es natural. Lo que insisten mucho los estoicos y con mucho énfasis Marco Aurelio es eso, o sea, lo natural es parte, o sea, somos parte de una naturaleza, y yo creo que en eso ninguna ciencia puede disentir de eso, ¿no? Ni la biología, ni la termodinámica. O sea, somos parte de un tema natural, por eso muy hermosa la expresión de Spinoza de Deus sive natura. Hacemos parte de esa tangibilidad que nos excede, que nos rebosa. El problema es entender eso que nos rebosa como mismidad, como sujeto, cómo nos vamos a relacionar con eso. Por eso la idea de relacionarse con las cosas que no son ni buenas ni malas en sí. Las cosas no son ni buenas ni malas en sí. La vida no es buena ni mala en sí. O sea, de entrada dice, bueno, es que ahí no hay nada ni bueno ni malo, simplemente es parte de la naturaleza. Ese es el sentido también taxativo, ¿no? Del destino y la naturaleza. O sea, eso es, lo que es. Estamos vivos, es la naturaleza, es el mundo, es el destino, es lo que no podemos controlar. ¿Cómo relacionamos nuestras emociones con eso? No es ni bueno ni malo. Lo bueno o malo que pueda emerger de allí tiene que ver directamente con la forma en que yo construya mi virtud al relacionarme con eso.
Si yo hago que todos esos fenómenos me permitan construir un ideal de autorrealización y felicidad, perfecto. Si yo me dejo angustiar, no racionalizo, digo que la emoción me desborde, pues entonces voy a estar actuando equivocado, una norma ética que tiene que ver con la armonía de la naturaleza. Todo lo que desarmonice con la naturaleza va a estar mal en Marco Aurelio. Y yo creo que es una enseñanza que sí nos puede dejar muchísima reflexión actual, porque es que de hecho gran parte de las enfermedades de la angustia, la depresión, tiene que ver con eso, con que no sabemos cómo abordar eso que me excede, cómo abordar eso que me excede, moderando las pasiones, pero moderándolas a partir de un profundo sentido racional. Eso es lo que nos llama el estoicismo, de una razón universal. Mira que en ese reconocimiento, Pavel, de lo transitorio de la vida, pero también en la necesidad de reconocer que el mundo es como es y no puede ser, no es de otra manera, ¿cierto? Pienso Mm. yo en Nietzsche, con el Sí, eterno retorno y con la, el robo particular. y si fuera y si lo que está sucediendo y lo que nos pasa una y otra vez fuera exactamente lo mismo, ¿cuál sería Ujú. nuestra posibilidad? El ¿Cierto? mensaje del genio maligno en el pie de la cama. ¿Qué Es el pensaría? amor fati, lo que me queda es amar la vida como se presente, como se da, y no de otra manera, ni siquiera desear que se cambie un poquitico, sino que sea así como es, Claro, ¿cierto? Entonces, claro. mira que Marco Aurelio también enfatiza la importancia de vivir con un propósito, ¿cierto? Sí. Independientemente de esa perspectiva cósmica, o más bien precisamente por esa perspectiva cósmica, es necesario tener, es importante vivir con un propósito dedicado a unos ideales conectados con la virtud, porque es que Mm. o sea, ¿en dónde es que uno puede influir? Uno no puede influir en China, ni en la India, ni en Putin, ni en... Pero se supone que en uno sí, ¿cierto? Y Claro, por lo menos en la actitud con respecto a ciertas cosas, ¿cierto? claro, claro. Independientemente de todo lo que pase afuera, y casi que esa es la tarea de la filosofía siempre. En últimas, es el primer espacio en el cual uno puede incidir es en uno mismo, ¿cierto? Claro, Antes que fundamental. sin embargo, uno lo ve socialmente al revés, como con el interés de cambiar la vida de todo el mundo, menos, menos el de cambiarse a sí mismo, ¿cierto? Es de configurar a los otros. Es que es un tema muy complejo, profe, porque usted acaba de dar un quid importantísimo y es para poder aspirar, digamos, desde una posición de poder para volver a Marco Aurelio. Claro, él tenía una posición distinta porque era una posición de poder, era el emperador, entonces ya tenía una responsabilidad con los otros. Pero mire que las meditaciones de usted muy bien lo decía ahorita eran propias, eran íntimas, no eran ni siquiera publicables, era su propia reflexión y es desde esa intimidad, porque no había intención de publicar, ni intención de aleccionar, no, era cultivarse a sí mismo la virtud para ser un buen emperador. O sea, también era esa responsabilidad que él tenía con los otros, pero usted muy bien lo dice, esa responsabilidad no estaba mediada porque yo tengo el poder, sino porque yo tengo la responsabilidad de ejercer el poder. Y en términos pues políticos, para la época, sí muchos consideramos que Marco Aurelio fue un hombre revolucionario con los derechos de los esclavos, de las viudas, de los menores de edad, de los de linajes de transición de sangre. O sea, hizo cosas paradigmáticas para su época. ¿Qué tiene que ver con eso? Con cultivarse a sí mismo, el cultivo de la virtud en sí mismo, para poder generar afectaciones en el entorno que se me permita, donde puedo actuar. Entonces es muy importante que el estoicismo también nos llama a eso, no a que otro nos diga qué hacer, no que el poder configure nuestra otra edad, sino nosotros mismos desde el pensamiento crítico empezar a transformarnos para poder transmutar esas pasiones. Que eso también es muy espinoso, ¿no? La transmutación de las pasiones. Bueno, Pablo, vamos a dejar hasta aquí. Hemos llegado al final de este episodio de nuestro conversatorio. Un placer compartir este espacio con el profesor Pavel Rodríguez Durango. Esperamos que las reflexiones y los diálogos de hoy hayan despertado su curiosidad y les hayan proporcionado nuevas perspectivas sobre este tema propuesto hoy. Nos despedimos entonces y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.